Como todas las semanas, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del Barrio Sur, República, Santiago, Chile, y activar la campana de las notificaciones para que puedan ver los videos en el mismo momento en el que se publican. Jóvenes y hermanos, bienvenidos a esta clase de Escuela Dominical de hoy, domingo 6 de diciembre de 2020. Como se dan cuenta, ya estamos en el último mes de este año y también vamos a comenzar a estudiar el último libro del libro de Mormón, el cual es el libro de Moroni. Como saben, Moroni fue el último profeta que compiló el libro de Mormón y a continuación los voy a dejar con un video introductorio, esta vez a cargo de las nuevas representaciones que ha hecho la iglesia de los acontecimientos del libro de Mormón. Lamentablemente está en idioma inglés, pero con muy buenos subtítulos oficiales de la iglesia. Sin mayor preámbulo, los dejo con este video introductorio. By about AD 401 to 421, the Lamanites have destroyed most of the Nephites. While in hiding, Moroni finishes and preserves his father Mormon's record of the people. Based on actual events as recorded in the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. After the great and tremendous battle at Gomorrah, behold, the Nephites who had escaped into the country southward were hunted by the Lamanites until they were all destroyed. And my father also was killed by them. And I even remain alone to write the sad tale of the destruction of my people. And whether they will slay me, I know not. But the eternal purposes of the Lord shall roll on until all his promises shall be fulfilled. For out of the earth shall these covenants and prophecies come by the hand of the Lord. And it shall come even as if one should speak from the dead. The Lord hath shown unto me great and marvelous things concerning that which must shortly come, at that day when these things shall come forth among you. I speak unto you as if you were present, and yet ye are not. But behold, Jesus Christ hath shown you unto me, and I know your doing. Condemn me not because of mine imperfection, but rather give thanks unto God that he hath made manifest unto you our imperfections, that ye may learn to be more wise than we have been. I have not as yet perished, and I make not myself known to the Lamanites, because they put to death every Nephite that will not deny the Christ. And I will not deny the Christ. Wherefore, I wander whithersoever I can for the safety of mine own life.
Now I write unto my brethren, the Lamanites, and I would that they should know that more than 420 years have passed away since the sign was given of the coming of Christ. And I seal up these records, after I have spoken a few words by way of exhortation unto you. Behold, I would exhort you that when ye shall read these things, if it be wisdom in God that ye should read them, that ye would remember how merciful the Lord hath been unto the children of men from the creation of Adam, even down until the time that ye shall receive these things, and ponder it in your hearts. And when ye receive these things, I would exhort you that ye would ask God, the eternal Father, in the name of Christ, if these things are not true. And if ye shall ask with a sincere heart, with real intent, having faith in Christ, he will manifest the truth of it unto you by the power of the Holy Ghost. And by the power of the Holy Ghost, ye may know the truth of all things. Wherefore deny not the power of God, for he worketh according to the faith of the children of men, the same today and tomorrow and forever. And God shall show unto you that that which I have written is true. Come unto Christ, and be perfected in him, and deny yourselves of all ungodliness, and love God with all your might, mind, and strength, that by his grace ye may be perfect in Christ. Wherefore, this book is an abridgment of the record of the people of Nephi, and also of the Lamanites, written to the Lamanites, who are a remnant of the house of Israel, and also to Jew and Gentile, written by way of commandment, and also by the spirit of prophecy and of revelation. Written and sealed up and hid up unto the Lord to come forth by the gift and power of God in due time by way of the Gentile, to show unto the remnant of the house of Israel what great things the Lord hath done for their fathers, and that they may know the covenants of the Lord, that they are not cast off forever, and also to the convincing of the Jew and Gentile that Jesus is the Christ, the eternal God. Como pudimos ver en el video introductorio, aquí se nos presenta un nuevo personaje que es el último profeta de la antigüedad en las Américas, que lleva por nombre Moroni, que es hijo de Mormón. Como teníamos estudiado en las clases anteriores, Mormón fue también un profeta que se encargó de compilar la inmensa mayoría de los libros del libro de Mormón, además de incluirle las planchas de Éter. Es muy importante considerar que Mormón le entregó todas estas planchas a su hijo Moroni, quien terminó de sellarlas y les incluyó como un resumen
de las ordenanzas que se llevaban a cabo en los últimos tiempos de la Iglesia, así también como relató durante los primeros capítulos de su libro, que lo vamos a ir estudiando, la final destrucción de los nefitas y cómo los lamanitas, a pesar de todo, de todas las iniquidades y guerras, lograron de una u otra forma prevalecer sin ningún tipo de bendición de parte del Señor, pero como estaba profetizado en el libro de Mormón y lo estudiamos durante el año, los nefitas estaba profetizado que iban a ser destruidos finalmente por los lamanitas, lo cual lo vamos a ir estudiando en los primeros libros de Moroni. Es muy importante que hagamos un pequeño resumen de esto, un resumen ejecutivo, básicamente de los capítulos del 1 al 3, como les decía. Se habla de la destrucción de los nefitas y algunas instrucciones respecto a las ordenanzas del sacerdocio y del Espíritu Santo. En los capítulos 4 y 5 vamos a estudiar la forma en que se debe administrar la Santa Cena, para terminar en el capítulo 6 con un resumen muy rápido de cómo se llevaba a cabo la obra de la Iglesia en ese tiempo. Así que sin mayor preámbulo les voy a pedir que vayan preparando sus libros en Moroni del 1 al 3. Capítulo 1 del libro de Moroni. Los capítulos de Moroni son bastante cortos, así que vamos a leerlos completamente. Capítulo 1. Moroni escribe para el beneficio de los lamanitas. Se mata a todo nefita que no niegue a Cristo. Esto es aproximadamente en el año 401 al 421 después de Cristo. Y ahora bien, yo Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas y por motivos de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo Moroni no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Por consiguiente escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más, pero escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Aquí muy importante considerar lo siguiente, dice claramente que lo escribe para el beneficio de los lamanitas, y lo dice al final, tal vez sean de valor a mis hermanos lamanitas en algún día futuro. Es muy importante que consideremos que muchos de nosotros, habitantes de las Américas, en los tiempos modernos, somos descendientes de lamanitas, y por ende, y los miembros de la iglesia sabemos que el libro de Mormón se escribió para nosotros. Entonces, sin duda que las palabras de Moroni fueron muy proféticas, considerando que las cosas que él estaba escribiendo, que tal vez él mismo consideraba que no eran importantes, sí lo fueron, a pesar de lo que Moroni pudo haber pensado en ese momento. En el capítulo 2, Jesús dio a los 12 discípulos nefitas poder para conferir el don del Espíritu Santo. Seguimos en el 401 al 421. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido al imponerle las manos, y los llamó por su nombre, diciendo: pediréis al Padre en mi nombre, con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder, para que aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo. Y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición, y la multitud no las oyó, mas los discípulos sí las oyeron, y sobre todo aquellos a los que le impusieron las manos, descendió el Espíritu Santo. Como saben, la imposición de manos es uno de los tantos principios del Evangelio, porque a través de solo imposición de manos, por personas que tienen la autoridad, y como dice ahí, quienes hayan pedido al Padre con poderosa oración, recién ahí tendrían el poder para conferir el Espíritu Santo a través de la ordenanza de la imposición de manos. Entonces acá ya vemos cómo Moroni va ayudándonos a entender cómo la iglesia de ese tiempo hacía las cosas, y si nos damos cuenta, nosotros hemos mantenido la misma ordenanza tanto en forma como en posición. En el capítulo 3, los élderes ordenan presbíteros y maestros mediante la imposición de manos. La forma en que los discípulos, que eran los llamados élderes de la iglesia, ordenaban presbíteros y maestros, después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, les imponían las manos y decían: en el nombre de Jesucristo te ordeno para que seas presbítero, o si fuera maestro, te ordeno para que seas maestro, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe, en su nombre hasta el fin. Amén. Y de este modo ordenaban presbíteros y maestros según los dones y llamamientos de Dios a los hombres, y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que había en ellos.
Aquí vemos de que ya pasando estrictamente a ordenanzas del sacerdocio, cómo era que se hacía en los tiempos de los antiguos profetas de las Américas, cómo se hacían las ordenaciones a los distintos oficios del sacerdocio, en este caso para los presbíteros y los maestros, que siempre eran hechos por los discípulos, que también son conocidos como los élderes. Y vemos nuevamente de que en la iglesia actual las cosas se siguen haciendo exactamente igual, respecto al tema de la imposición de manos y respecto a las ordenanzas y la oración que se debe hacer relacionado con esto. Es muy importante que siempre tengamos en consideración esto de que en el capítulo 2 veíamos cómo a través de la imposición de manos se confería el don del Espíritu Santo, y ahora en el capítulo 3 vemos cómo a través nuevamente de la imposición de manos se confiere el sacerdocio y los distintos oficios que hay en esto a los hombres que son dignos y pasan su respectiva etapa de preparación. Por favor, vayan preparando inmediatamente sus libros en el capítulo 4 y 5, porque vamos a ver cómo se hacía la ordenanza de la Santa Cena. En los capítulos 4 y 5 se resume básicamente cómo debe llevarse a cabo la administración de la Santa Cena. Para efectos de mantener la solemnidad de las oraciones sacramentales, solamente me voy a limitar a indicar que en el capítulo 4 se expone la oración que se debe recitar para la bendición del pan, y en el capítulo 5 se expone la oración que se debe recitar para la bendición del vino, que en este caso nosotros sabemos que corresponde a agua. Lo que sí les voy a pedir que leamos y me acompañen con al menos los primeros 2 versículos del capítulo 4. En el primero, la forma en que sus élderes y presbíteros administraban la carne y la sangre de Cristo a la iglesia, y la administraban de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta, y el élder o el presbítero las administraba. Y se arrodillaban con la iglesia y oraban al Padre en el nombre de Cristo, diciendo, como les comentaba, en el capítulo 4 se lee la oración del pan, y en el capítulo 5 se lee la oración del agua, que claramente lo dice en Moroni 5, es vino. Y acá es donde necesito que nos detengamos un poco, porque lo que viene es bastante importante para que aprendamos en qué momento se comenzó a usar agua en vez de vino. Y sin intención de alargar mucho esta parte, solamente voy a comentar lo siguiente. Cuando el Señor reveló a José Smith la palabra de sabiduría o la ley de salud, que se encuentra detallada en Doctrinas y Convenios 89, hay un versículo en particular que, si no me equivoco, es el 5º o el 6º, en el cual dice claramente que no debemos beber vino o bebidas fuertes, porque no es propio ni se ve bien a los ojos de Dios. Solamente, aquí de hecho lo dice, los invito a que lean Doctrina y Convenio 89, no es muy largo. Decía claramente de que solamente se podía beber vino cuando se reunían para ofrecer los sacramentos, y de hecho decía claramente debía ser vino puro de la vid, de hechura propia. Eso significaba de que no debía ser jugo de la vid que pasara por los procesos de fermentación que permiten que el vino obtenga su graduación alcohólica. Entonces, en estricto rigor, era más jugo de uva que vino propiamente tal. De todas formas, a finales del siglo XIX, que son de los años 1800, no era poco común que los miembros de la iglesia consumieran vino, por la razón que fuera. A pesar de que los líderes habían ya revelado la ley de salud o palabra de sabiduría, y que constantemente les decían a la gente que no debían consumirlo. Favorablemente para efectos de la iglesia, durante el fines de los años 1800, a fines del siglo XIX, en Estados Unidos hubo un movimiento social en la cual muchas personas, muchos estados ya organizados bajo la jurisdicción del país de Estados Unidos, fomentaron leyes que prohibieran el consumo de bebidas alcohólicas, y esto obviamente incluía el vino. Aprovechando estas circunstancias, que bueno, quienes quieran buscarlo pueden buscar un poco lo que se refiere a la ley seca. Durante los primeros años de 1900, el profeta y presidente de esa época, Joseph Fielding Smith y Heber J. Grant, en 1902 iniciaron reformas en la iglesia para, primero, adecuarse a esta indicación legal que corría en todo el país, y además aprovecharon
de insistir con la aplicación de la ley de salud o palabra de sabiduría, donde ellos básicamente, en concordancia con todo esto, sustituyeron el agua por el vino en la Santa Cena, tanto para las reuniones de templo, así también como para las reuniones de iglesia, y esto fue con efecto inmediato, comenzando el 5 de julio de 1906. Y este ejemplo se mantiene, perdón, esta práctica se mantiene hasta el día de hoy. Así que como dato y bastante importante para efectos de entender la solemnidad de la Santa Cena, a comienzos de 1906, la Iglesia cambió institucionalmente la administración de vino por agua, y esa es una práctica que se mantiene ahora. Y lo importante es entender que la Iglesia aprovechó una instancia legal requerida por el país, en este caso Estados Unidos, para también poner al día a sus miembros con el tema de la palabra de sabiduría. Vamos con el capítulo 6. Este es un poco más largo que los demás, pero habla de también una ordenanza bastante importante, que es la ordenanza del bautismo. Y vamos inmediatamente con la introducción. Las personas que se arrepienten son bautizadas y hermanadas en la iglesia. Los miembros de la iglesia que se arrepienten son perdonados. Las reuniones se dirigen por el poder del Espíritu Santo. Esto es aproximadamente, seguimos, entre el 401 y el 421 después de Cristo. Y ahora hablo concerniente al bautismo. Aquí eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ellos. Ni tampoco recibían a nadie para el bautismo a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y testificase a la iglesia que verdaderamente se habían arrepentido de todos sus pecados. Y a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos y fueran nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar y para hablar unos con otros concernientes al bienestar de sus almas. Y se reunían con frecuencia para participar en el pan del vino y en memoria del Señor Jesús. Y se esforzaban estrictamente que no hubiese iniquidad entre ellos, y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia, y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados y no eran contados ante el pueblo de Cristo. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón, con verdadera intención se les perdonaba. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar o suplicar o cantar, así se hacía. Aquí vemos cómo se administraba la ordenanza del bautismo, remarcando todas las ordenanzas anteriormente aplicadas. Es importante que siempre consideremos lo siguiente: el bautismo nunca ha sido un beneficio gratuito para la gente. Es una ordenanza que, como lo dice en los primeros versículos de Moroni 6, es una ordenanza a la cual solamente pueden optar aquellas personas que demuestren que cumplen con el requisito de dignidad para bautizarse. Eso no significa que una vez que lo hayan logrado bautizar y que tengan el Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo hayan sido purificados, están listos y no hay nada más que hacer. Acá lo menciona claramente Moroni. Las personas que se juntaban después de ser bautizadas a menudo ayunaban y oraban y hablaban con otras personas y trabajaban para el bienestar de sus almas. Y de todas formas, cualquier persona que cometiera alguna iniquidad tenía la opción de arrepentirse, y quien no se arrepentía simplemente era echado del pueblo de Dios. Pero una persona que cometiera muchos errores y que cada vez que cometiera un error se arrepentía y volvía al Señor con sinceridad de corazón, era nuevamente perdonado. Entonces es importante que entendamos que el bautismo no nos libera de nada más que de la responsabilidad de cumplir con el Señor. Posterior a ello, y todos sabemos que uno de los principios del Evangelio más importantes, que es el último de los primeros 5, es perseverar hasta el fin. Una vez bautizados, no tenemos ganado casi absolutamente nada, simplemente
ganamos un derecho y una compañía que es el Espíritu Santo, que se nos impone a través de la imposición de manos por personas que tienen la autoridad para hacerlo. Eso nos diferencia grandemente de otras iglesias, que nosotros sabemos que actuamos por las autoridades de Jesucristo, y hay una cadena de personas que se puede rastrear y que confirma todas las cosas que nosotros creemos. Aquí Moroni nos enseñaba en los primeros 6 capítulos ordenanzas básicas de cómo la iglesia se administraba, y qué importante es lo que hizo, porque a pesar de que podríamos pensar que teniendo todos esos libros, todas las historias que él manejaba, todos los compendios y registros de los nefitas, de los primeros nefitas que llegaron a las Américas, de cómo el pueblo se separó y cómo fueron aconteciendo todos los hechos que llevaron finalmente a la división de la familia de Lehi, que generó 2 grandes pueblos que después se terminaron matando entre ellos, a pesar de que solamente prevaleció el pueblo lamanita. Muy importante fue que Moroni escribiera estas cosas para que nosotros tuviéramos registros de ello. Es increíble pensar de que todas las historias anteriores del Libro de Mormón, todos los acontecimientos que se nos relatan en el Libro de Mormón, no clarifican tan grandemente las ordenanzas y la forma de trabajar que tenía la iglesia como lo han hecho estos primeros 6 capítulos de Moroni. Por lo mismo, los quiero dejar invitados para que en la próxima clase, que corresponde en 15 días más, estemos atentos para ya terminar con los últimos 2 capítulos de Moroni, donde Moroni hace una reflexión personal de las cosas que ha vivido, y los quiero dejar con este sentimiento para que podamos prepararnos para la próxima clase y podamos ir estudiando y aprendiendo cómo la iglesia trabajaba en los tiempos de los antiguos profetas de las Américas y cómo trabaja actualmente. Vemos que al menos las formas de trabajar son exactamente lo mismo, y es muy importante que entendamos eso y busquemos el testimonio que nos pida confirmar de que tanto antes como ahora las cosas que se hacían eran de la manera del Señor. Los quiero dejar con este recordatorio para que podamos tener una buena semana, para que podamos ir tranquilos sabiendo que si somos miembros de la iglesia estamos en el camino correcto y que el Señor nos apoya y nos bendice por ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando era joven, trabajaba con mi padre y mis hermanos criando ganado y caballos en nuestra hacienda al sur de Utah y norte de Arizona. Mi padre nos enseñó que cuando quisiéramos atrapar un caballo para montarlo, todo lo que teníamos que hacer era poner un puñado de grano en un cubo y sacudirlo por unos segundos. No importaba si los caballos estaban en el corral o en el campo, ellos vendrían corriendo a comer el grano. Entonces le pasábamos la brida suavemente por la cabeza mientras comían. Siempre me asombraba que un proceso tan simple funcionase tan bien. En algunas ocasiones, cuando no queríamos tomarnos el tiempo de buscar el grano del granero, poníamos tierra en el cubo y lo sacudíamos tratando de engañar a los caballos y hacerles pensar que teníamos grano para que comieran. Cuando se daban cuenta del engaño, algunos de los caballos se quedaban, pero otros se escapaban y era casi imposible atraparlos. Con frecuencia nos llevaba varios días volver a ganar su confianza. Aprendimos que si nos tomábamos el tiempo de alimentar regularmente con grano a los caballos, sería más fácil trabajar con ellos y proveerles más nutrición y mayor fuerza. Aun cuando ha pasado mucho tiempo desde mis días en la hacienda, lo que acabo de describir me ha ayudado a considerar las siguientes preguntas. Como maestros y líderes de la Iglesia, ¿qué podemos hacer para proporcionar más nutrición doctrinal y espiritual a quienes servimos? El elder Holland enseñó: la mayoría de la gente no va a la Iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del Evangelio o para ver viejos amigos, aunque ambas cosas son importantes. Van en busca de una experiencia espiritual. Desean paz, desean que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea renovada. En una palabra, desean ser nutridos por la buena palabra de Dios para ser fortalecidos por los poderes del cielo. Aquellos de nosotros que seamos llamados a tomar la palabra, a enseñar o a dirigir, tenemos la obligación de proporcionar eso de la mejor manera posible.
El Salvador y sus siervos no solo nos han enseñado la importancia de ayudar a los demás a ser nutridos por la buena palabra de Dios, sino que también han dado instrucciones inspiradas de cómo se puede enseñar y dirigir mejor. La sección 50 de Doctrina y Convenios es una de las tantas referencias que nos da de esos consejos tan valiosos. Después de reconocer los problemas que existían en algunas de las primeras ramas de la Iglesia, El Salvador instruyó a un grupo de líderes en cuanto a la solución de los problemas que enfrentaban. Sus instrucciones comenzaron con una pregunta crucial. Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? En el versículo 14 continúa la respuesta del Señor: a predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Las respuestas a los problemas que los santos enfrentaban en 1831 son las mismas para los desafíos que tenemos hoy. Debemos predicar el evangelio de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. La sección 50 incluye varias claves fundamentales para nutrir a los que enseñamos y dirigimos. La primera clave se encuentra en la admonición del Salvador de predicar mi evangelio. Las Escrituras enseñan claramente que el evangelio que debemos predicar no es la sabiduría del mundo, sino la doctrina de Cristo. Si bien el evangelio de Jesucristo comprende toda la verdad, no todas las verdades tienen el mismo valor. El Salvador enseñó claramente que su evangelio, ante todo, es su sacrificio expiatorio. Su evangelio también es una invitación a recibir las bendiciones de la expiación a través de la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, recibir el Espíritu Santo y perseverar fielmente hasta el fin. Tal como aprendí que a los caballos les gustaba más el grano que un cubo de tierra, también aprendí que el grano era más nutritivo que el heno, y el heno más que la paja, y que era posible alimentar a un caballo sin nutrirlo. En realidad, la calidad de maestros y líderes es esencial para que nutramos a quienes enseñamos y dirigimos, centrándonos en las doctrinas, los principios y las aplicaciones que se recalcan en las Escrituras y en las palabras de los profetas de los últimos días. En lugar de gastar nuestro preciado tiempo en temas y principios de menor importancia. Como maestro he aprendido que una clase que se centra en la expiación de Jesucristo es infinitamente más importante que tratar temas tales como la ubicación exacta de la antigua ciudad de Zarahemla. Como líder he aprendido que las reuniones de liderazgo son más significativas si nuestra más alta prioridad es un esfuerzo integrado para edificar la fe en Cristo, fortalecer la familia y no solo un calendario correlacionado. Las palabras del Señor en la sección 50 nos advierten que si enseñamos de alguna otra manera que la que Él ha indicado, no es de Dios. El Señor ha instruido a aquellos que prestan servicio en la Iglesia a enseñar las cosas escritas por los profetas y apóstoles y lo que el Consolador les enseñe mediante la oración de fe. ¿Significa esto que para seguir la admonición del Señor de predicar mi evangelio, todas las clases que enseñamos o las reuniones que dirijamos deben tratar sobre fe y arrepentimiento? El elder Eyring respondió a una pregunta similar diciendo: claro que no, pero sí significa que el maestro y los que participen deben desear siempre llevar el Espíritu del Señor al corazón de los miembros que hay en el aula para generar fe y la determinación de arrepentirse y ser limpios. Una segunda clave para asegurarnos de que a quienes enseñemos sean nutridos por la buena palabra de Dios, también se encuentra en la instrucción del Señor de predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Las palabras del Salvador no solo nos dirigen a seguir la guía del Espíritu al prepararnos y al enseñar. Él también nos enseña que en cualquier situación el Espíritu es el maestro más eficaz. El presidente Fielding Smith enseñó: el Espíritu de Dios, hablándole al Espíritu del hombre, tiene el poder de impartir la verdad con mayor efecto y entendimiento que el que se puede aplicar cuando la verdad es impartida por medio del contacto personal aún con seres celestiales.
Hace unos meses asistí a una reunión de capacitación donde algunas autoridades generales habían hablado. Después de comentar la excelente instrucción que se había dado, el elder David Bednar preguntó lo siguiente: ¿qué estamos aprendiendo que no se ha dicho? Explicó que además de recibir los consejos que se nos habían dado, ya sea de los que ya habían hablado o los que iban a hablar, también teníamos que escuchar y registrar cuidadosamente las impresiones silenciosas del Espíritu Santo. La siguiente declaración de nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, nos ha dado consejo adicional en cuanto a enseñar por el Espíritu. Debemos lograr que nuestros maestros hablen con el corazón y no de sus libros, para comunicar su amor por el Señor y por esta obra maravillosa, y de alguna manera ello encenderá el corazón de aquellos a quienes enseñan. Las palabras del Señor en la sección 50 de Doctrina y Convenios también proporcionan un parámetro inspirado, mediante el cual podemos evaluar la efectividad de nuestra enseñanza. En el versículo 22 leemos: de manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno y el otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Mis queridos hermanos y hermanas, ruego con todo mi corazón que cada uno de nosotros tengamos más cuidado de nutrir a quienes enseñemos el Evangelio restaurado, en el nombre de Jesucristo. Amén.